Señor, nuevamente para la iglesia. Realmente qué maravilloso y qué privilegio que tenemos de poder reunirnos en el día del Señor para adorarle. Qué bueno es ver a los niños, a los jóvenes, a las familias. Eso es por misericordia del Señor solamente. A Él sea la gloria. Mis hermanos, busquen su Biblia. Vamos a continuar con la exposición de la carta a los Romanos, capítulo 9. Vamos a leer y voy a intentar exponer desde el versículo 14 al 18, 9, 14, 18 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oramos. Padre, estamos agradecidos por el privilegio que hemos recibido de poder estar reunidos en el nombre de tu Hijo, delante de tu presencia y por los méritos de Cristo solamente. Pero también ahora te agradecemos porque estamos delante de tu palabra. Queremos escudriñarla, queremos encontrar esas perlas preciosas, queremos encontrar la hermosura de tu misericordia, la hermosura de Cristo. Es por eso que también te rogamos que nos ayudes, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Y también te pido, oh Dios, que abras los ojos de aquellos que todavía, cuyos ojos no fueron abiertos, si así es tu voluntad, Señor. Te ruego que abra los ojos de aquellos que todavía no vieron a Cristo como Señor y Salvador, si está en tu voluntad, oh Señor. Toda la gloria sea para ti. Ayuda a mis hermanos, trae paz a cada corazón, Señor, para que en la quietud de esa paz puedan oír tu palabra. Así también a los niños, para que ellos puedan recibir esa palabra, Señor. Padre, permíteme, por favor, y sosténme con tu gracia, para que durante toda la exposición tu nombre sea exaltado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, Pablo, en el capítulo 9, el apóstol Pablo, no quiero hacer una larga la introducción porque es mucho en estos 4 versículos lo que hay, pero vimos en el capítulo 9 que el apóstol Pablo comenzó con el argumento o la tesis, la palabra de Dios no ha fallado, porque venía de explicar que Dios, aquel Dios que nos salvó con un plan eterno, que escogió en la eternidad, nos eligió y que en ellos no hay condenación porque Él los unió a Cristo y esa unión es totalmente inseparable, nada ni nadie puede separarnos, pero había en la audiencia original, había judíos, cristianos con un trasfondo judío y ellos conocían la promesa de Dios para con Israel. Y entonces la pregunta que el apóstol sabía que surgía en el corazón de cada uno de los judíos cristianos, podríamos decir, pero también, imagínense, en una iglesia, un cristiano, un hermano con un trasfondo judío habrá dicho, pero Pablo dice esto, pero yo sé de las promesas que Dios tiene para con Israel. ¿Y qué pasó? Porque yo tengo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos,
que son israelitas, pero ellos no creen en Cristo. Y Pablo, defendiendo esa tesis, podríamos decir, la palabra de Dios no ha fallado, únicamente podía explicar que la palabra de Dios no ha fallado, diciendo que cuando Dios se refería a Israel, se refería al Israel espiritual y no al Israel terrenal. Entonces, Pablo presentó como una prueba para defender esta tesis que la palabra de Dios no ha fallado porque Dios se refería al Israel espiritual. Para ello era la promesa. Entonces Pablo tuvo que explicar también con la elección incondicional, diciendo, Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Dios eligió a uno, a Isaac. Isaac luego tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Dios eligió a Jacob. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, trae al presente de aquel tiempo y al presente de hoy, diciendo que esos 2 hijos de Isaac estaban en el vientre de la madre, pero Dios ya había predestinado a amar a uno y aborrecer a otro. Entonces, esta objeción, a modo de enseñanza, ese objetor, que seguramente nosotros siempre decimos, sí, los judíos objetaban todos. El ser humano objeta la voluntad de Dios por el pecado que mora en nosotros todavía. Pablo tiene que defender ahora la justicia de Dios, porque surge el pensamiento, ¿cómo Dios puede aborrecer a un no nacido? Ese Dios es injusto, ese Dios no es mi Dios. Es por eso que en el versículo que comenzamos a leer, comienza con una pregunta retórica, con 2 preguntas en realidad. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces, ¿qué vamos a decir? Pablo, está bien. Dios no eligió a toda la nación étnica de Israel, sino eligió al Israel espiritual. Hay un pueblo dentro de otro pueblo. Y me decís que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Ese Dios es injusto. Y dice Pablo, en ninguna manera. Mis hermanos, aunque parezca difícil entender que dentro de la comunidad cristiana puedan objetarse doctrinas como esta, hoy vemos en la Escritura que sí. Por eso Dios permitió que por medio de Pablo, por medio de esta carta, por medio de su palabra, hoy nosotros tengamos esta claridad, esta exposición, para que en ninguna manera podamos llegar a pensar jamás que hay injusticia en Dios. Hoy voy a tocar 3 puntos en la exposición. El número 1 es: no hay injusticia en la elección soberana de Dios. El segundo punto: la elección no depende de ninguna voluntad humana, solo de Dios. Y el tercer punto: Dios es glorificado en los escogidos, pero también en los desaprobados. No hay ninguna injusticia en la elección soberana de Dios. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta es contundente y categórica: en ninguna manera, de ningún modo. Por supuesto que no. No hay ni una mínima mancha de injusticia en el carácter de Dios, en el carácter santo de Dios. Dios es completamente justo. Es más, Él es la fuente de toda justicia. Pero viene este versículo 14, porque en el versículo 11, que usted tiene ahí en su Biblia abierta, de Romanos 9, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El 12 dice así: se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué sucediera si yo estuviese en una congregación donde ninguno de los hermanos tienen Biblia, porque no pudieron comprarse la Biblia? Yo tengo acá una Biblia, le digo, voy a regalar una Biblia. Y vení, hermano, te regalo una Biblia. Y los demás van a decir, el pastor ha sido injusto, porque hubiese regalado la Biblia a todos. Y si no regalo la Biblia a ninguno, ¿soy justo? Bueno, ese pensamiento es el que, errado, es el que Pablo va a derribar, ese argumento errado que Dios es injusto porque eligió salvar a uno y desechó o desaprobó a otros. En el vientre de Rebeca estaban los gemelos o mellizos. Dios decide en la eternidad, no cuando estaban ya en el vientre, sino que Dios eligió en la eternidad amar a Jacob y aborrecer, no amar a Esaú. Ninguno tuvo la oportunidad de hacer algo bueno o malo. Y dice la Escritura, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. A Él sea la gloria. La primera objeción que se levanta en contra de la elección soberana de Dios es: Dios es injusto. Pablo sabe que enseña algo polémico. Muchas personas protestan, resisten, rechinan los dientes cuando se dice que Dios es soberano para elegir a quien Él quiere. Quizás muchos no se atrevan a decir eso es injusto. Objetan diciendo, ese no es el Dios en el cual yo creo. Eso no dice la Escritura. Hay que torcer mucho la Escritura para decir lo que no dice. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente responde a esa supuesta objeción. En ninguna manera Dios no es injusto. La mayor objeción no viene de parte de los incrédulos. Debemos entender también. Si usted va a la calle y dice Dios eligió a alguno, y bueno, sí, está bien. Así será. No sé, yo no sé. La mayor objeción y resistencia a esta doctrina, a esta voluntad soberana de Dios para elegir, viene de la comunidad cristiana. ¿Cómo es posible que Dios no elija solamente a algunos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios deseche o desapruebe a algunos? La respuesta para entender esta verdad está en el entendimiento doctrinal de lo que la Biblia revela y de lo que Pablo reveló al comienzo de la carta a los Romanos. La doctrina de la depravación total del hombre. Toda la humanidad está totalmente caída a causa del pecado, a causa de Adán, aquel pecado de Adán. De allí toda la humanidad cayó, no solamente la humanidad, sino toda la creación. Pero fíjese, mis hermanos, ¿cómo será tan caído que está el pensamiento, la voluntad, el intelecto, todo el ser del hombre, que considera injusta esta doctrina cuando deberían alabar a Dios por su misericordia? ¿Por qué? Porque si nosotros como cristianos o dentro de la comunidad cristiana entendiesen esta doctrina de la elección soberana de Dios para la salvación, es porque también entendimos lo que dice la Escritura con respecto a la naturaleza caída. Dice Efesios 2, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero Dios, que es rico en misericordia, dice Efesios 2. Porque ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese elegido a algunos para salvar? Hoy nadie de los que estamos aquí, ni ninguno de los cristianos en el mundo, es más, no existirían cristianos. Nadie sería salvo. ¿Por qué? Por la depravación total en la raza humana. Deberíamos decir gracias a Dios porque nos escogió. El apóstol Pablo lo explicó, pero veo que uno se olvida, da vuelta a la página y se olvida ya de lo que aprendimos.
En el capítulo 3, va a aparecer en pantalla, capítulo 3 de Romanos, versículo 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto no lo dice el pastor, no lo decía el apóstol Pablo, esto lo dice Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y vuelve a decir lo mismo, no hay ni siquiera uno. O sea, nadie. Si Dios no nos hubiese elegido, nadie habría recibido el regalo de la salvación. No solamente la elección incondicional, sino también el llamado eficaz. Si el Espíritu Santo no hubiese aplicado la redención en los escogidos, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. Seguiremos en nuestros caminos de maldad y de pecado. Pero ¿qué pasaría ahora si vamos a una iglesia evangélica a predicar Romanos 9? Si alguna vez nos invitan a predicar, prediquemos Romanos 9. Hermanos, abran Romanos 9. Cuando esta doctrina sea predicada, seguramente se van a molestar muchos. Muchos se van a ofender, algunos se irán a levantar, y el pastor le cambiará la cara y nunca más nos van a invitar. Y después vamos a ver al final que no se trata solamente de los arminianos, sino también en nosotros hay un arminiano que se resiste. Seguramente alguno en la congregación diría, ese Dios no es justo, ese no es mi Dios. Pero ¿por qué es tan objetada la doctrina de la elección soberana o la doctrina de la elección incondicional? ¿Es la que Pablo está diciendo que acaso hay injusticia en Dios? Primero porque la elección, el hombre no le gusta cuando se le dice que la elección no depende de él. O sea, no lo elegiste a Dios, sino que Dios te eligió a vos. Porque nos dice claramente que Dios no nos eligió porque vio algo bueno en nosotros. No nos gusta que nos diga que cuando Dios nos encontró estábamos totalmente sumidos en el pecado, perdidos, llenos de maldad. Nuestro corazón maquinaba solamente mal. No nos gusta. Nos gusta que nos dijeran, Dios vio tu corazoncito que era diferente a los demás. Es objetada y rechazada esta doctrina porque nos deja fuera de compartir la gloria con el Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera enseñado que la salvación es por virtudes espirituales? Dios decidió escoger en la eternidad a algunos que realmente, porque Dios vio en la presciencia que algunos iban a tener una capacidad de creerle diferente a los demás. Seguramente ninguna objeción se hubiese levantado contra esta doctrina. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera enseñado una doctrina de la salvación o de la elección por méritos humanos? Y Dios vio que eras una buena persona, un buen corazón, y por eso te escogió en la eternidad. Nadie, todo silencio, sí, claro. Todos nosotros somos los buenos, los que están allá afuera son los malvados. Grandes aplausos a Pablo. Dice el versículo 14 de Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En la versión Reina Valera dice así, en la NBI dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Absolutamente Dios no es injusto en elegir incondicionalmente a quien Él quiera. No es injusto Dios en desaprobar a otros. La justicia de Dios no se ve afectada en la elección incondicional. Podríamos decir en los atributos que la soberanía de Dios no afecta a la justicia de Dios. Ninguno de los atributos afecta a otros. La misericordia de Dios no afecta a la justicia de Dios. El atributo de la soberanía de Dios no pone en riesgo el atributo de la justicia de Dios. Porque si yo digo que Dios es injusto, entonces estoy diciendo, porque Dios es soberano, Dios no tiene que ser soberano para que Dios sea justo. El objetor demanda que Dios sea justo.
Dios no puede aborrecer a Esaú. Es un niño que aún no ha nacido. ¿De qué Dios me está hablando, Pablo, apóstol? ¿De qué Dios está predicando hoy, pastor? Muchas veces por ignorancia el ser humano cuestiona lo que no sabe. Muchas veces por ignorancia nosotros cuestionamos lo que no sabemos. Si usted está en su trabajo y hay injusticia, su jefe le paga más a un empleado que no hace nada y a usted que hace todo, porque siempre cuando contamos la historia los buenos somos nosotros, ¿no? Los malos son los demás. Y usted dirá, mi jefe es injusto. Voy a orar para que Dios haga justicia. Dios hace justicia en mi trabajo. Dios dirá, bueno, voy a matarlo a todos, porque todos son pecadores. Nosotros a veces pedimos lo que no sabemos. Si Dios fuera solamente justo y no misericordioso, toda la raza humana terminaría en el infierno. Esa sería la justicia de Dios, sin misericordia. ¿Escuchó? Todos al infierno. Porque Dios es justo. Porque su palabra, su ley dice que la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios sin misericordia es el infierno. ¿Sí? La justicia de Dios sin misericordia se ve manifiesta, reflejada claramente en el infierno. El púlpito donde Dios enseña todavía su justicia y donde Dios enseña su misericordia es la cruz del Calvario. Es el púlpito donde Dios enseña de su justicia y de su misericordia. Y el sermón que Dios predica sobre su justicia y su misericordia, ¿sabe cuál es? El Evangelio. Ese es el mensaje, el Evangelio. Porque el Evangelio habla de la justicia de Dios y de la misericordia de Dios. El segundo punto es la elección soberana de Dios. La elección no depende de ninguna voluntad humana, solo de Dios. Dice el versículo 15 y 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto le dice Dios a Moisés. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo lo está recordando, Éxodo 33, 19. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estos versículos que Pablo trae al presente en la carta son la prueba presentada en la defensa de que la palabra de Dios no ha fallado. Son pruebas contundentes, escriturales por supuesto, de que Dios no es injusto y en Él no hay ninguna injusticia. ¿Qué prueba trae Pablo para derribar aquella objeción? ¿Que acaso Dios es injusto? ¿Cómo Dios va a desechar a uno, va a elegir a otro? Pablo trae la Escritura. Pablo fundamenta la elección soberana de Dios trayendo la palabra de Dios. Éxodo 33, 19, cuando Dios le dijo a Moisés, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Si uno, tratando de abreviar un poco lo que dice, lo que pasó en aquella situación cuando Dios le dijo esto a Moisés, Dios le había llamado a Moisés para entregarle la ley, estuvo apartado Moisés del pueblo de Dios, el líder se había ido por 40 días, el pueblo de Israel, en esa ausencia de Moisés, se extravió a cargo de la iglesia de Moisés, que eran una multitud grande, un pueblo, estaba su hermano Aarón. Le dijeron, parece que Moisés no va a venir. ¿Sí? Cristo se fue, dijo a los pastores, parece que Cristo no va a venir. Entonces, hagamos un ídolo. Y eso es lo que quiere la gente, hay que darle ídolo. Dice, bueno, entreguen todas las joyas que tenga, oro. Aarón hizo un becerro de oro. El pueblo extraviado, Dios le avisa a Moisés, el pueblo se extravió, tenés que regresar, Moisés, voy a castigar la idolatría del pueblo. Moisés intercede entonces ante Dios
para que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque Moisés sabía que Dios es justo, y ¿cómo tenía que castigar ese pecado? Matándolo a todos. ¿Cuántos merecían morir por ese pecado de idolatría? Todos. Todos, desde Aarón, desde el pastor, hasta el más pequeño de Israel. Todo el pueblo de Israel tendría que morir. Eso hubiese sido justo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Está dudando de la justicia de Dios. ¿Saben cuántos murieron? 3,000. Sobre el resto Dios aplicó su misericordia. Pablo le dice, ¿recuerdan esa historia? Cuando todo Israel merecía morir. Dios solamente, Éxodo 32:28, solamente a 3,000. Y el resto fueron receptores de la misericordia de Dios. ¿Que esos que quedaron vivos eran mejores que el resto? Dijimos que todos merecían morir. No. Siempre nosotros ponemos la mirada en la persona, no en Dios. En la doctrina de la elección incondicional, en vez de mirar la misericordia de Dios que decidió salvar a un remanente, el hombre tilda a Dios de injusto por no salvar a todos. En vez de mirar la misericordia de Dios y adorarle, duda de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta de cuán caído estamos? La respuesta de Pablo a la objeción es la siguiente. La elección soberana, le está diciendo Pablo en estos versículos que hemos leído de Romanos 15 y 16, cuando dice Dios, yo tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia, es la siguiente. La elección soberana de Dios no solamente se trata de justicia, sino que se trata de misericordia. Pero ¿cómo estaremos tan caídos? El intelecto humano, o estábamos nosotros antes, tan turbados por el pecado están algunos todavía, que en vez de alabar a Dios por su soberanía, lo quieren sentar a Dios en un banquillo para acusarlo de que es injusto. Misericordia, esa es la palabra clave, misericordia. La elección está fundamentada, inspirada en la misericordia de Dios, la elección soberana de Dios. Misericordia es igual a compasión salvadora. Dios tuvo compasión para salvar a algunos y dejó en el pecado a otros. Dios quiso tener misericordia de Isaac y no de Ismael. Dios quiso tener misericordia de Jacob y no de Saúl. Dios quiso tener misericordia de usted y no de su hermano, de su hermana, de su esposo, de su esposa. Dios quiso tener misericordia de usted y no de sus hijos. Y ahora, recién estábamos señalando al objetor injusto. ¿Por qué decís que es injusto Dios? Y ahora nos toca cerquita a nosotros, ¿no? La misericordia de Dios, mis hermanos. Dios es digno de adoración por su misericordia. Efesios, va a salir en pantalla el texto de Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que antes hacíamos la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está diciendo, nosotros no había ninguna diferencia, ningún mérito, no había ni el más mínimo fruto de bondad o algo especial en nosotros para que Dios nos eligiera. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Esa es la diferencia. Por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados,
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Está diciendo, sos salvo por gracia, no porque seas diferente a los demás. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 15 de Romanos. Si no sale en pantalla, búsquelo en su Biblia. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de que el que, dice el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Tenemos que entenderlo, vamos a repetirlo, que el Señor nos ayude a entenderlo y a aceptar. No depende de ninguna virtud o acción que pudiera hacer el hombre. Solamente depende ¿de qué depende? De que Dios tenga misericordia. Porque la misericordia de Dios no es un mérito, otro error de pensamiento, de razonamiento. Pensamos que nosotros merecemos misericordia. La misericordia nadie la merece, sino la misericordia se la recibe. ¿Por qué Dios tuvo que tener misericordia de los idólatras israelitas que adoraron y se emborracharon? Quizás hasta le hicieron oraciones adorándole al becerro de oro. ¿Por qué Dios tuvo que perdonarlos? Porque Dios es rico en misericordia. Ellos no había nada bueno en ellos, merecían morir, igual que nosotros. La misericordia se la recibe, mis hermanos. No se la gana. Nadie se gana misericordia. Dios tuvo misericordia no es porque nosotros hayamos ganado en misericordia. La misericordia en la salvación es la manifestación voluntaria de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Cómo clamaba? Bartimeo clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hubiese pasado si Jesús pasaba de largo? Ni lo miraba a Bartimeo. ¿Jesús iba a ser considerado malo e injusto? No. Íbamos a seguir adorándole a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, por su amor. Pero ¿qué él hizo? Fue movido a misericordia, se acercó y sanó a ese ciego de nacimiento. No dijo Bartimeo, Señor, yo merezco que me sanes. Señor, ten misericordia. Clamó por misericordia. Nuestro razonamiento nos creemos a veces, el ser humano se cree que merece de Dios. ¿Por qué Dios no me va a salvar a mí? ¿Por qué Dios no va a salvar a mi hijo? La misericordia no se la gana con méritos, se la recibe. Y cuando la recibimos, adoramos a aquel que tuvo misericordia. La misericordia de Dios en la elección no depende de la voluntad humana ni del esfuerzo humano. Por eso Pablo en el versículo 16 de Romanos 9 dice, así que, como diciendo en la conclusión, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino que tiene misericordia. Vamos a analizar este versículo. ¿Por qué dice que no depende del que quiere? ¿Por qué dice no depende de aquel que quiere? Yo quiero que Dios me elija para salvación. Hijo, decí que vos querés que Dios te salve. No depende de eso. Porque el ser humano caído nunca va a querer a Dios. Jamás. Si se trataba de que nosotros hubiésemos deseado seguirle a Dios, usted ni yo estaríamos aquí. No lo digo yo para sostener un argumento, no voy a contar mi testimonio porque si no voy a traer la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 5, ya para hacer en pantalla el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le dice, ustedes no quieren venir a mí. En Juan 15, en Juan capítulo 6, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Ningún hombre, de manera natural, voluntariamente, sin la gracia y la misericordia de Dios, quiere buscar a Dios. Hemos leído recién Romanos 3.
No hay ni uno siquiera. Por eso dice, no depende del que quiere, porque nadie puede, nadie quiere, nadie desea. Pero también, ¿por qué dice no depende del que corre? Quiere decir, no depende de aquel que se esfuerce. ¿Y si yo ayuno? ¿Y si yo voy de rodillas hasta la cima del Cerro San Bernardo? ¿Y si yo lloro toda la noche? Tampoco. La salvación es por obra. Porque el ser humano nunca, escuche bien, el ser humano sin Dios, sin la gracia, sin la misericordia, sin la compasión salvadora, nunca puede ni quiere hacer algo para la justicia o para la gloria de Dios. Ahí aparece otra doctrina, la inhabilidad del hombre. No está capacitado para hacerlo, porque está caído totalmente. ¿De qué depende entonces la elección? Pablo, apóstol querido, ¿de qué depende la elección? Al final del versículo dice, sino que de Dios que tiene misericordia de él. Entonces, quizás alguien se está preguntando, ¿pero por qué yo quise? Yo un día me desperté y fui a buscar una iglesia. La respuesta es porque Dios tuvo misericordia. Dios quiso que usted quisiera buscarlo. Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero alguien puede decir, yo me esforcé en buscarlo, yo dejé el pecado antes de que vaya a la iglesia aún. Dios comenzó a tener misericordia en ese momento. El autor de Hebreos, va a salir el versículo en pantalla, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, ahí Dios quita esa inhabilidad y nos hace aptos. ¿Para qué? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que está respondida la pregunta, yo me esforcé, yo hice, es porque Dios tuvo misericordia. Podríamos agregar Efesios 2:10, Juan 1:12 y 13, pero con este versículo es contundente que no se trata de nosotros. Porque Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando esta doctrina es enseñada, es entendida y es revelada por el Espíritu Santo, el creyente que fue escogido por Dios dice, gloria a Dios. Y no dice, Dios es injusto. ¿Escuchó? El creyente adora a Dios porque Dios me salvó, porque yo no merecía haber sido salvo, yo merecía haber sido muerto, condenado. Pero Dios quiso mostrar, derramar sobre mi vida su misericordia. Así como esos 3,000 que fueron muertos, Dios dijo, yo no voy a tener misericordia de este grupo de 3,000 personas, pero voy a tener misericordia del resto. Todos eran de la misma masa, ¿no? Todos habían pecado igual. El último punto, Dios es glorificado en los escogidos, pero también en los desaprobados. Porque la Escritura dice, versículo 17, Romanos 9:17. A Faraón, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Otra prueba más trae Pablo, la Escritura, trae Éxodo 9:16. Aquellos que se estaban diciendo, Dios es injusto, ¿por qué lo desechó, no lo amó al pobre de Esaú, al pobre de Ismael? Porque Dios hace como Él quiere. En Éxodo 9:16 dice, a la verdad,
Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, esto le dice Dios a Faraón, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios lo hizo a Faraón. Pablo está diciendo, el gran poder que tenía aquel rey egipcio, Dios lo puso en ese lugar como el gran rey, poderoso, que no temía al Dios de Moisés, ni a ningún hombre. Ese Dios también no solamente le dio el poder, yo te hice a ti, le dice Dios a Faraón, sino que Dios lo guardó a Faraón, guardó la vida de Faraón de las 10 plagas, porque podría haber muerto Faraón, con un propósito solo, para mostrar su poder, con un propósito solo, para que la gloria sea para Dios. Se glorificó en la maldad de Faraón. Dios no quiso mostrar misericordia en Faraón. Dice que lo endureció el corazón. No piense que Dios le metió maldad en el corazón de Faraón. No. Cuando dice Dios endureció el corazón de Faraón, debemos entender que Dios no lo sacó del estado de maldad en la cual ya vivía Faraón como un ser humano caído y pecador. No puso oposición, no le puso ningún cerco a esa maldad, porque la gracia de Dios no estaba en Faraón. Esa gracia común que restringe la maldad de los malos es como una correa que se le pone al perro para que llegue hasta cierto lugar. Bueno, Dios le dejó sin correa al Faraón. Entonces el Faraón se manifestó su maldad, ninguna gracia había en él. Dios decidió mostrar misericordia sobre su pueblo para mostrar su gloria en su pueblo. Y fue conocido el nombre de Dios, que libertó al pueblo de Israel de una nación poderosa como la egipcia, y era conocido el nombre de Dios en toda la civilización de aquel tiempo. Y hasta ahora también leemos nosotros, Dios sacó a Israel con mano poderosa. Y para eso era necesario un actor secundario como Faraón que muestre su maldad. Y un pueblo necesitado, y el nombre de Dios es glorificado. Es como si Pablo dijera, ustedes piensen lo siguiente. ¿Por qué Dios me salvó a mí y no lo salvó a Faraón? ¿Que acaso Pablo era mejor que el Faraón? ¿Por qué Dios salvó a Pablo y no a Caifás? ¿Que acaso Pablo era mejor que Caifás o Anás? No. Dios quiso tener misericordia de Pablo. ¿O que Pablo tenía una mente más brillante, tenía una mejor preparación? No, sí, yo estoy seguro que Caifás o Anás o el maestro Gamaliel también estaba apto conocía tanto como Pablo. Es más, era el maestro de Pablo, Gamaliel. ¿Por qué no lo salvó a Gamaliel? Y hoy estamos leyendo la carta de Gamaliel a los romanos. Sino Dios eligió a Pablo, porque Dios quiso hacerlo así. No es que Pablo haya sido mejor. No es que Faraón haya sido más malo que Aarón, porque vimos que Aarón después se hizo un lindo becerro de oro y llamó al pueblo a adorar a ese becerro de oro. Así que es que en nuestra mente nosotros todavía nos sentimos jueces. Decimos, este malo, este bueno, este merece, este no merece. El único que merece gloria es Dios. ¿Acaso los egipcios eran más malos que los israelitas? No. Dios es justo siempre. Dios es misericordioso con aquel que Él quiere ser misericordioso. Dios es justo siempre. Y Dios manifiesta su misericordia con los que Él quiere. Dios se glorifica cuando salva, mostrando su misericordia. Dios se glorifica cuando condena, mostrando su justicia. El nombre de Dios siempre es glorificado. El error del razonamiento es que confundimos justicia con igualdad. Por eso el ejemplo, si yo regalo una Biblia a alguno y no a todos, entonces soy injusto. ¿Por qué? ¿Que acaso yo no puedo hacer con mi Biblia lo que yo quiero? ¿O usted me va a decir que tengo que hacer con la Biblia?
Tranquilo, no voy a arreglar la Biblia a nadie, así que... Quiero llevarlos al Evangelio ya para concluir, al Evangelio de Lucas 4:25. Va a salir en pantalla el texto, así que no se distraiga, ya estamos en la recta final del sermón. El contexto, Jesús viene de la tentación del desierto, fue tentado por Satanás, salió aprobado de esa tentación, entra en la sinagoga, y no es casualidad, sino en la providencia de Dios, le toca leer Isaías a Jesús. Y luego de leer Isaías, Jesús hace una conclusión como el predicador. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, una viuda de Sarepta de Sidón. O sea, no era israelita esta mujer. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todo en la sinagoga se llenaron de ira. Jesús no estaba diciendo nada fuera de la Escritura. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Esto quiere decir, lo querían tirar por el precipicio y matarlo. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Yo le dije que la doctrina de la elección incondicional es resistida. Jesús lo querían matar. Dios no quiso sanar a todos los leprosos. ¿Saben a quién sanó? Al sirio. Había muchas viudas en Israel en el tiempo del profeta Elías. ¿Sabe a quién ayudó Dios? A la viuda de Sarepta. Ellos conocían la historia. Lo que Jesús estaba diciendo es: Dios muestra su misericordia a quien Él quiere. Mis hermanos, nosotros somos los más dichosos del mundo. Aunque usted no tenga lo que Él desea de este mundo, pero usted es el más dichoso porque Dios tuvo misericordia de usted para salvarlo. ¿Quién merecía la ayuda de Dios? En el ejemplo de Jesús, en la historia que contó Jesús, ninguno. Naamán no era nada bueno como para que Dios lo limpie de la lepra. Dios quiso hacerlo para mostrar su misericordia en él. ¿Quién puede quedar con un corazón vacío de gratitud luego de que es expuesta la doctrina de la elección incondicional? Muchas veces en el ministerio uno se desanima. Le pasó al apóstol Pablo, le pasaron a grandes hombres de Dios, no nos va a pasar a mí. Pero uno recuerda yo siempre recuerdo cuando paso al frente a predicar, estoy en un lugar que no por ningún mérito, sino por la misericordia de Dios. Cuando todavía nosotros a veces pedimos con un trasfondo donde nos enseñaron que nosotros elegimos a Dios, pero nos dice Romanos 9, Dios te eligió de la eternidad. Nos dice que no había nada bueno en nosotros. Entonces nuestro corazón quiere entrar en un conflicto con la verdad teológica. Dios es soberano para salvar, nos dice Romanos 9, ataca al apóstol Pablo, defiende esa tesis. Pero también es soberano para condenar a otros. En esta situación nosotros nos pongamos en los zapatos del objetor. ¿Sí? Porque es fácil decir, este objetor es un malvado. ¿Cómo se atreve a decir que Dios es injusto? Ahora nosotros ¿podremos responder de una manera categórica como Pablo, en ninguna manera Dios no es injusto? Si Dios dice, yo no voy a salvar a tu hijo, no voy a salvar a tu esposa, no voy a salvar a tu esposo, no voy a salvar a tu madre, ni a tu papá. Por ese ser querido que tanto estás orando, Dios nos dice un día, no te lo voy a salvar. Cuando mueran, van a ir directamente al infierno.
Podríamos decir, Dios sigue siendo justo. Podríamos decir como Pablo al comienzo del... Usted no busque la Biblia, escúcheme por favor. Al comienzo del capítulo 9, verdad os digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara mismo ser anatema y separado de Cristo por amor a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos, los que son mis parientes de la carne. Siento un gran dolor por ellos. Seguiremos dándole gloria a Dios por su gran misericordia, o seguiremos creyendo que Dios no es justo porque no salvó a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija. O podríamos decir, Señor, te adoro por tu misericordia, porque tuviste misericordia de mí. Mis hermanos, porque Dios es justo. ¿Saben por qué Pablo defiende que Dios es justo? Porque dice la Escritura que todo lo creado, y esto Pablo lo va a explicar en el resto del capítulo, porque Dios todo lo creó con un propósito. Y cómo actúa Dios providencialmente, también lo hace con un propósito. Todo lo hace para su gloria. Y eso es lo que le cuesta aceptar al hombre. Todo es para la gloria de Dios. A Él sea la gloria. Señor, te adoramos.